hablando acerca de la armadura del creyente, y hay 6 partes de la armadura del creyente. Hemos visto tres partes de la armadura del creyente y debemos de tomar las 6 partes. Cada una de estas es importante. El primero es el cinturón de la verdad. Hemos hablado del cinturón de la verdad. Cada parte de la armadura, hemos dicho, apunta a Cristo. El cinturón de la verdad era un cinturón grueso donde viene la vaina para la espada, la vaina para la daga o el cuchillo. Se ceñía fuertemente para sostener la ropa del soldado. Decíamos que para tener el cinturón de la verdad necesitamos vivir en honestidad, veracidad, en conocimiento de la palabra del Señor, y debemos de dejar la mentira. Esto significa caminar en santidad. Eso significa el cinturón de la verdad. Después vimos la coraza de justicia. La coraza de justicia habla de la justicia que hizo Jesús y que compró por nosotros en la cruz del Calvario. Esta coraza de justicia o esta justicia de Dios limpia nuestro pasado, nos perdona, sana y santifica nuestro presente y asegura nuestro futuro. Nuevamente, la coraza de justicia nos debe de recordar que la justicia de nuestro Señor Jesucristo pagó el precio para limpiar nuestro pasado, nos perdona de nuestras obras muertas. Punto número 2, en nuestro presente, nos santifica nuestro presente y asegura nuestro futuro. Y lo tercero que vimos es el apresto del evangelio de la paz. Apresto, decíamos que es una disposición de querer, un deseo íntimo de hacer las cosas y de predicar el evangelio. Hemos dicho que el evangelio es el que nos trae la paz, y que las sandalias, que era un tipo de bota o semibota, como sandalia, ¿verdad? Este apresto lo que hace es mantenernos en firmeza, nos fortalece. 2, nos da alcance, porque tenían abajo unos clavos de hierro y que también pudieran funcionar como una arma ofensiva, ¿verdad? Un pisotón de esos no queremos. Entonces nos da firmeza, alcance para llegar a la meta. Y lo tercero es resistencia, para sostenernos ante la adversidad. Esos clavos eran necesarios para no caernos, para no tambalearnos y resistir ante los obstáculos del camino. Muy bien, decíamos que con esto del evangelio, que es el evangelio, las buenas nuevas que traen paz a nuestra vida, encontrábamos 3 tipos de paz. Y veíamos en Romanos 5 del 1 al 2, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Hoy vamos a hablar acerca de esto, de la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso hace las sandalias del apresto del evangelio. Dice: por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya no somos hijos de ira ni de condenación. Esa es la paz con Dios. Espero que, esto lo hablamos la semana pasada, solo estoy haciendo una recapitulación. Y la paz con Dios, la paz en Dios, dice: estas cosas habla Jesús, os he hablado para que en mí tengan paz. Lo tercero es la paz de Dios, que lo vimos en Filipenses 4:6, que no nos debemos de inquietar por nada, aunque estemos pasando por una situación tan difícil, tan única, porque nadie en esta generación había pasado por algo así. Por lo tanto, dice: no se inquieten por nada, sino en toda ocasión y ruego presenten sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la tercera paz, Colosenses 3:15, la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Y decíamos que esta paz debe de ser como un árbitro. Vienen los problemas y esa paz nos dice: esto déjaselo a Dios, esto tú puedes hacer, porque Dios no va, nosotros tenemos una responsabilidad, que es buscar a Dios.
Esa es nuestra responsabilidad. Entonces el arbitraje, esa es la paz de Dios que gobierna nuestros pensamientos. Entonces estamos hablando de la guerra, estamos hablando de la lucha y dijimos que hay tres maneras de perder una guerra. La primera es rindiéndonos, sacando ¿cómo se llama? La banderita blanca, ¿verdad? Esto ya no aguanto, ya no quiero. Esa es una manera de perder la guerra. La segunda es por negligencia. Y eso es algo que no vamos a hacer los creyentes. Sacar la banderita y decirle al diablo: no, ya ganaste, ya tienes a mi hijo, ya tienes a mi matrimonio, puedes terminar con mi trabajo, ya no, ya olvídalo, yo me rindo. No, el creyente no se rinde, mi hermano, el creyente sigue adelante. Lo segundo para perder una guerra, es la negligencia, que es la falta de disciplina. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos tres que hemos hablado ya, el soldado lo tiene que llevar siempre, siempre. Aunque descansemos, no nos quitamos la coraza, no nos quitamos el cinturón ni las sandalias. Es como cuando un beisbolista está a punto de ser llamado y está en la banca. A lo mejor se quita el yelmo, o digo la cachucha y el bat, ¿verdad? Lo pone a un lado, pero está uniformado. Entonces, de las 6 cosas, vamos a ver que las primeras 3 que ya las hablamos, siempre las debemos de tener con nosotros. Entonces eso habla de una disciplina, y la negligencia puede hacer que perdamos la guerra. Lo tercero es una derrota por debilidad, porque estamos débiles. Pero tampoco en esta ocasión el Señor en Efesios desde el 13 hasta más adelante dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso quiere decir que aunque estemos débiles, dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Así es que podemos seguir adelante porque el Señor está con nosotros. Entonces decíamos que la vida del creyente es una guerra, es una lucha, y más que nada es una lucha contra el pecado. Es una lucha contra el pecado, así es una lucha contra el pecado, es una lucha también es una lucha contra la depresión. Estamos hablando los domingos, llevamos 2 domingos hablando acerca de la depresión. Si tú puedes saber si estás o no deprimido, las cosas que estamos viviendo, es muy fácil que muchos de nosotros demos entrada a la depresión. Es una guerra contra la depresión, contra los sentimientos de soledad, de suicidio, de frustración y de enojo. Pero fíjate lo que dice Romanos 8. Hoy quiero llenar tu corazón de esperanza, porque en medio de esta guerra hay una esperanza viva. Y Romanos 8, 31 al 37 dice: ¿qué diremos frente a esto? Sí, frente a la depresión, frente a la pandemia, frente a no tener trabajo, frente a la falta de ingresos, frente a los malos entendidos en casa, a los pleitos que se dan entre los familiares bajo del mismo techo. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó, fíjate, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a Dios? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quieren bajarle? Yo me bajo. Ahí. Ahí está. ¿Quién? ¿Dónde voy? Ya me perdí. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Si Dios es el que justifica, ahí está la coraza de justicia. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la indigencia, el peligro, o la violencia?
Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Escucha lo último del versículo 37. Sin embargo, en todo esto, sí, en todo lo que acabo de leer, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Está hablando de super conquistadores. El almirante Nelson envió palabra a Inglaterra acerca de su triunfo en Trafalgar y dijo las siguientes palabras: decir victoria queda corto. Es una palabra que queda corto para ver lo que sucedió en esta guerra. Fue una super victoria, y eso es lo que tú y yo somos, más que vencedores. En primera de Corintios 15:54 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Escucha cuántas veces Dios nos dice la palabra victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, nuevamente victoria, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. No sé ni por qué puse esto. La fragancia de su conocimiento. Muy bien. Primera de Juan 5:5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vamos a estar hablando precisamente de la fe, porque ahora nos toca hablar de la fe. Pero somos más que vencedores y estamos triunfando en Jesús. Al apropiarnos de toda esta armadura, podremos ser más que vencedores. ¿Qué quiere decir? Más que conquistadores, super conquistadores. Podemos heredar todas las posesiones que el enemigo derrotado nos había quitado. Lo vamos a obtener. Por eso podemos disfrutar de esta victoria posicional. Cuando Dios dice que somos más que vencedores, es una victoria posicional, pero la vamos a apropiar de esta victoria posicional en la vida práctica, y para esto debemos de aprender a utilizar toda la armadura de Cristo. Nuevamente, ceñidos, nuevamente volvemos al cinturón, ceñidos los lomos con la verdad. Nuevamente, este es el cinto de la veracidad. Esto significa que estamos comprometidos, estamos preparados, estamos listos, reconociendo sí que tenemos un enemigo fuerte y poderoso, pero que estamos listos. Está el cinturón porque está ceñido, o sea, estamos preparados, tenemos fuerza, nos podemos mover porque estamos ceñidos y estamos preparados para la batalla, teniendo una vida de veracidad y de santidad. Lo segundo, la coraza de justicia. Lo segundo es la coraza de justicia, que es la santidad. Hermanos, es nuestra vida justa. La justicia que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario es para que la apropiemos también. Es la coraza de justicia, y quiere decir que si llegamos a pecar, podemos confesar, nos arrepentimos, nos alejamos de ese pecado, y la justicia que Jesús pagó por nosotros en la cruz nos cubre. Esa es la coraza de justicia. Cubre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están protegidos por la verdad de su palabra. Su justicia alcanzada por nosotros nos ayuda a tener la esperanza para el futuro de que no iremos al infierno, que significa morir para siempre o estar lejos de la presencia de Dios. Y lo tercero que hemos hablado es el calzado del evangelio de la paz. Son estas botas, estas semibotas, este calzado con estos clavos que son los recursos de Dios, hermanos. Estos tres son los recursos de Dios que están a nuestro favor para mantenernos con fundamentos firmes. Hablamos entonces, ya lo dijimos, de tres tipos de paz: paz en Dios, paz de Dios y paz con Dios. Entonces ahora vamos a hablar de el escudo de la fe. El escudo de la fe. Hay tanto que decir acerca de este vocablo griego que es
pistis. Hay tanto que decir de la fe. Espero que podamos terminar el día de hoy. Hoy vamos a hablar del escudo de la fe y está en Efesios. Vámonos a Efesios capítulo 6, 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual, escuchen lo que dice este versículo, con el cual pueden apagar todas, escucha, todas las flechas encendidas del maligno. Vamos hoy a desmenuzar este versículo que a mí me parece impresionante. ¿Qué? Efesios 6, 16, por favor. Pensé que ya no se oía. Ay, dije, no puede ser. Efesios 6, 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Me llama la atención porque dice todas. No hay una que no se pueda apagar. Todas. Y cuando yo leí esto dije, pues ¿para qué necesitamos la coraza y el cinturón y las sandalias? Y con esta está re chida, con esta ya la hago, con esta apago todas los dardos del maligno y voy a estar en paz con el Señor. Y voy a estar bien y el cochino diablo ya no me va a agarrar en curva. Pero me llama mucho la atención que, bueno, voy a ir a empezar. Cuando dice tomad, en la Reina Valera dice tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todas los dardos de fuego del maligno. Pero cuando dice tomad, viene del griego analabontes con B de bueno, analabontes. Este verbo significa literalmente recoger o levantar del suelo. Esto me llamó mucho la atención porque, o sea, tú dices, no, pues con el escudo, siempre con la fe, sí. Escúchame, los tres que acabamos de hoy de dar un repaso de estas tres partes de la armadura, que es el cinturón, la coraza y las sandalias, eso nunca te lo debes de quitar. Pero cuando arrecia la guerra, el enemigo va a lanzar todos sus dardos y vamos a ver qué significan esos dardos, pero esta es una iniciativa del soldado, una iniciativa voluntaria en donde el cristiano toma el escudo porque está viniendo la guerra de una manera tan impresionante que es como o sea, tú ya estás protegido con la coraza, con la verdad, con el evangelio, la paz que trae el evangelio, pero arrecia la guerra y es ahí donde tienes que recoger, levantar del suelo. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Entonces, sea lo que sea este escudo, es suficiente para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta afirmación del versículo es tan amplia, es lo suficientemente amplia para la totalidad de la necesidad en la que estamos hoy. Ahora, cuando dice el escudo, no es el escudo que en el griego es aspis, con las dos con S. Aspis. Ese escudo aspis es como un tipo frisbee de 60 a 70 centímetros. Este escudo era utilizado para el combate mano a mano, que era lo que se utilizaba una daga o una espada corta que se llama macaira para el combate mano a mano. Pablo no está hablando de este frisbee, o sea, del que utiliza Capitán América, no es ese, sino que es un escudo que se llama tairón o turión con TH, turión. Este escudo tenía 80 centímetros de ancho por 1.40 de alto. Ahora, en ese tiempo estuve leyendo varios comentarios y en ese tiempo las personas no eran muy altas, hermanos. Por eso, cuando tú ves en los museos una armadura romana, son pequeñitas y tú dices, no, pues ahí nada más cabe mi hijo de la secundaria o de sexto de primaria, pero es que eran pequeñitos. Entonces 1.40 era suficiente para proteger desde los ojos, para que ellos pudieran ver hacia dónde tenían que marchar, hasta los pies.
De tal manera que se hacía una fila frontal donde los que estaban hasta el frente llevaban el escudo y atrasito de ellos estaban los arqueros. Este escudo, como decimos, era suficiente. Este escudo estaba hecho de dos placas de madera. Dos placas de madera que al entrar las flechas con la madera la trataban de tal manera, y hay otros comentaristas que dicen que esta madera la forraban como de una piel, y la trataban de tal manera que cuando quería llegar esas flechas incendiarias se apagaban. Ahora, cuando dice sobre todo, porque vamos a estudiar, ¿verdad? Dice sobre todo, no quiere decir que este escudo es lo más importante de toda la armadura, no. Cuando dice sobre todo está dando un énfasis, porque todas las piezas de la armadura son muy importantes. Pablo no está haciendo un énfasis en el escudo de la fe, sino como diciendo, por encima de todas estas cosas, vamos a ocupar el escudo. O sea, aparte del cinturón, de la coraza y de las sandalias, vas a ocupar un escudo. ¿Está todo bien? Un escudo. Además de eso, dice sobre todo. Cuando dice sobre todo, introduce los próximos tres las próximas tres piezas de la armadura del soldado. Introduce los últimos tres elementos de la armadura del soldado, incluyendo el escudo de la fe. De hecho, los tres primeros que ya vimos eran armaduras, como decíamos, que el soldado siempre debía de llevar con él. Siempre, siempre, siempre. En otras palabras, el soldado no debía andar descalzo, no se quitaba la coraza, no se quitaba el cinturón. Esta era una preparación, o es una preparación de nosotros como soldados a largo plazo. El escudo entonces es parte de la preparación, pero esta preparación es inmediata cuando la batalla reciaba. Es aquí donde tenía que levantar el escudo de la fe. Ahora pudiéramos decir que es suficiente con la veracidad, es suficiente con la justicia y es suficiente con la paz que nos trae el evangelio. Pero Efesios 6:16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces el escudo de la fe es suficiente. Pudiéramos entonces decir que fuera lo único que necesitáramos para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero ¿qué quiere decir el maligno? El maligno viene del griego que Satanás, o maligno, o el malo, que también significa miserable. O sea, el miserable diablo. Yo le digo cochino, ¿verdad? Pero el miserable diablo. Este demonio, este personaje utiliza demonios para disparar todos los dardos de fuego de su parte. Ahora, escúchame bien, no estamos contra una filosofía. No estamos contra una filosofía, es un ser personal. Esto quiere decir que cuando oramos contra las leyes que las personas que no conocen de Dios, que no conocen de esta paz, que no conocen de esta justicia, están levantando en los curules, están levantando en el área legislativa de nuestro país, cuando oramos para que no se legalicen más derechos hacia los homosexuales, cuando votamos contra el aborto, cuando votamos en contra de lo que le llaman el PIN parental para quitar a los padres la patria, la potestad sobre los hijos de enseñanza y de educación, realmente, o en contra, cuando oramos en contra de que se pase esta ley de las infancias trans, realmente estamos librando batallas contra personalidades diabólicas. ¿Qué son estos dardos de fuego? Pues son en todos. Esto me llamó la atención, que el griego que habla de estos dardos habla de tentaciones, hermanos. Son tentaciones. Estos dardos de fuego del maligno son tentaciones seductoras, engañosas, contra el egoísmo, la duda, el desánimo, la lujuria, la avaricia, la vanidad. Todo se reduce a deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Literalmente, lo que hace el enemigo con estos dardos de fuego es bombardear a los hombres y mujeres para motivarnos a responder
de una manera equivocada a nuestros semejantes, hacer cosas que no agradan a Dios, que no son limpias, que son impías, que no agradan al Señor. En otras palabras, nos llueve tentación. A eso se refiere Pablo cuando habla de estas flechas. Entonces la fe es el escudo contra esa tentación. ¿Cómo se asegura entonces que vamos a ganar la batalla? A través de la confianza. ¿Qué es la fe? La confianza que el cristiano debe tener en Dios. El cristiano, el creyente, no debemos de albergar duda alguna en cuanto a la base de nuestra fe y a la verdad de nuestra causa. Estamos hablando de convicciones. Y esto me lleva a recordar el último Amurallados en Vivo que hicimos, creo que fue el sábado pasado. Sí, ¿verdad? Fue el sábado pasado que hablamos de las convicciones. Fe es eso, son convicciones. Porque el creyente sabe quién es y a quién le pertenece. Con esa fe, cada proyectil ardiente del enemigo que lance contra nosotros es detenido y extinguido. El todo del cristianismo se basa en la fe. Es un acto de creer quién escribió la Biblia, que Jesús y la palabra y Dios son uno, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Habacuc 2:4, fíjate lo que dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo por su fe vivirá. Escucha, el cristianismo, el creer en Dios se basa en precisamente la fe. Estamos hablando de este pistis, de esta fe que es por lo que vamos a vivir los creyentes. Romanos 1:17, lo voy a decir más rápido para poder abarcar. Usted apunte todos estos versículos y después los puede leer con paciencia. De hecho, dice Romanos 1:17, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. ¿Se acuerda cuando hablamos de la coraza de justicia y dijimos que la justicia está muy relacionada con la fe? Pues aquí está, es una doble protección. Está la coraza de justicia y está el escudo de la fe. El Señor me está protegiendo doblemente. ¿Por qué? Porque los dardos de fuego del maligno son tan gachos, son tan horribles, son tan uno tras otro, que necesitamos esta doble protección, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Si gustan bajarle tantito porque oigo cómo se mete ahí. Ajá. No tanto, nada más tantito. Gracias. Porque el justo vivirá por la fe. Hebreos 10:38 dice: pero mi justo, dice Dios, vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Entonces, la fe en nuestras vidas es precisamente nuestras convicciones, en qué creemos. No es inevitable, no podemos evitar que el maligno, el diablo, el malo, el miserable haga con esas flechas que penetre hasta el alma uno de sus dardos de fuego, conduciéndonos de esa manera al pecado. ¿Cuántos hombres de Dios no queriendo han caído? ¿Cuántas mujeres de Dios no queriendo han caído? Eso quiere decir que llegó un momento en su batalla en que se desgastó la coraza de justicia, su testimonio, su relación con Dios, la veracidad, su santidad, el evangelio. Dejaron de caminar con la paz que trae el evangelio, la paz con Dios, la paz en Dios y la paz de Dios, y el escudo se vio afectado. ¿Cuántas personas han permitido o permitimos todos nosotros que una de esos dardos llegara hasta lo profundo de nuestro ser? Pero el escudo de la fe sirve cuando nos están disparando dardos encendidos, uno tras otro. Aquí es cuando el pistis o la fe debe de ser firme, la firme confianza en el Señor y sus palabras. Esto es cuando las tentaciones nos queman, mis hermanos, cuando las circunstancias como ahora son adversas, cuando nos asaltan las dudas y cuando nos asaltan las dudas, la fe no mira hacia adentro. El mundo te dice: busca en tu interior, que ahí estará la paz. No es cierto, ahí no está la paz, ahí no está el poder ni la victoria. La verdadera fe deja de ver hacia adentro, porque sobre todo si ya caímos, necesitamos de la fe para decir: Señor, quiero hacer esto a tu manera. Y el Señor nos dice: confiesa tu pecado. Y es por fe que decimos: pues me da mucha vergüenza, pero voy a confesar. Es la
fe la que va a apagar, aunque haya entrado a lo profundo de nuestra alma, ese dardo de fuego del maligno que te llevó a pecar, que te llevó a acariciar el suicidio, que te llevó a hablar mal, que te llevó a fumar, a drogarte, a fornicar, lo que haya sido, a chismear, lo que haya sido. Es en ese momento en que nosotros por fe le creemos a Dios. Y si Dios dice confiesa, ok, Señor, me da mucha vergüenza, pero esto lo voy a hacer por fe. La fe no mira hacia adentro, mira hacia arriba, mira hacia afuera, mira hacia Dios. Porque una de las armas más peligrosas en las guerras antiguas era precisamente las flechas incendiarias. Entonces cuando Pablo habla de que él está diciendo de estas flechas, es como si te dijeran es un tanque, no sé, ahorita una bomba atómica, porque en ese tiempo era lo más terrible. Entonces, cuando caminamos cerca del Señor, estamos a salvo de la tentación. Decíamos entonces que fe viene del griego pistis, que significa persuasión, credibilidad, convicción, veracidad de Dios o de nuestro maestro, confianza en Cristo para salvación. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe salvativa. En algunos lugares lo leí así. Constancia de mi profesión, eso es fe. Es un sistema de verdad, de fidelidad, de ser fiel, y también significa gracia. Todo esto es pistis. En otras palabras, es una firme adhesión a la verdad revelada. Hay una revelación. Si tú estás escuchando esta transmisión es porque hay una revelación de Dios en ti. Porque Dios te habló a través de una persona, a través de la Biblia, a través de un padre, a través de un psicólogo, Dios te habló. A través de tu mamá, a través de tu hermano, a través de un vecino, Dios te habló. Primera de Juan 5:4, esto es impresionante, dice: porque todo el que es nacido de Dios, porque tuvo esta revelación salvadora de la fe, de creer, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Se habla de un tanque de agua que había en Kansas, donde las personas tomaban de esa agua y se decía que ese tanque era tan impresionante, o sea, el agua estaba perfecto, nadie había tenido problemas hasta que vaciaron el tanque y se dieron cuenta que había un montón de animales muertos. A todos les dio disentería retroactiva, no es cierto. Pero la fe es entender que Dios... No voy a estar viendo hacia adentro, porque hacia adentro hay muchos animales muertos. Tuvieron que hacer obviamente algo completamente diferente y nuevo para llevar el agua a Kansas. Pero la gente estaba asombrada de cómo las personas habían podido vivir tomando agua, porque tú sabes que en los Estados Unidos se toma el agua del grifo, o sea, de la llave. Y cómo habiendo tantos animales, todo el mundo dijeron, los que vivían en ese poblado de Kansas decían: es que Dios nos ha guardado. Eso es fe, nos ha guardado de lo mal. Estaba leyendo un evangelista que tradujo el Nuevo Testamento en las islas del Mar del Sur. John Peyton no sabía cómo decir fe. Había preguntado a las personas alrededor cómo decir fe en su lenguaje, porque estaba traduciendo todo el Nuevo Testamento y no hay una palabra en esa tribu para decir fe, hasta que llegó un chamaquito corriendo y entró a la choza de John Peyton y se sentó en la silla bien cansado y dijo: ay, qué rico es poder poner todo el peso de mi cuerpo sobre esta silla. Qué rico. Y él dijo: eso es fe, poner todo el peso, descansar el peso entero de mi vida, de mi agobio, de mi frustración, de mi enojo, de mi depresión, de los problemas de casa, de los problemas de familia. Descansar el peso entero
en Dios. Eso es fe. Ahora, ¿cómo funcionan estos dardos de fuego del maligno? Lo mismo te lo voy a explicar rápidamente. Como lo hizo Satanás con Eva. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho, o sea, le está metiendo duda. Y le dice a Eva, Dios no quiere que sepas discernir entre lo bueno y lo malo, porque serás como Dios. Y Dios no quiere rivales, Dios no quiere que seas como Él. Y al contrario, lo que Dios ha tratado de hacer durante todo este tiempo y con la venida de nuestro Señor Jesucristo es que seamos como Él. Y hasta Jesús dijo, así como yo fui enviado, ustedes van a ser enviados. Eso quiere decir que el Señor quiere que nosotros seamos como Él. Pero Satanás le hizo creer a Eva que Dios no quería eso. Dios no quiere rivales, serás como Dios, conociendo entre el bien y el mal. Por lo tanto, en pocas palabras le estaba diciendo, Eva, cree en mí. En algún momento en estos días yo dije, Adán y Eva eran perfectos. Sí, pero no era una perfección alcanzada, era porque no habían sido probados. Dios los había hecho perfectos porque así estaban en un lugar perfecto. Dios los hizo sin pecado hasta que llegó la prueba y fallaron. En otras palabras, ¿se acuerdan en Marcos capítulo 4, en Lucas capítulo 4, cómo nuestro Señor Jesucristo es tentado por Satanás? Ahí estuvieron las flechas una tras otra. Después de 40 días y 40 noches sin poder beber, sin poder comer, Él tenía hambre. ¿Y qué fue lo primero que Satanás le dijo? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba diciendo? Deja de confiar que Dios tu Padre te va a dar de comer. Deja de confiar. Tú, siendo Dios, hacer piedras en pan no es pecado. ¿Cuántas personas han dicho, no he chocado? Y todos no, o sea, sí se acuerdan de ese hombre, ¿verdad? Que estaba todo tomado, pero él decía, no he chocado, o sea, no estoy haciendo nada malo. Y ese es el peor de las tentaciones para el cristiano, que le cerramos la puerta a Dios. ¿Por qué? Porque le creemos más al diablo. Todas las tentaciones que el diablo nos pone es como diciéndonos, créeme a mí, duda de Dios y créeme a mí. Tienes que hacer esto porque si tú no dices esto y manipulas las circunstancias, esa persona se va a salir con la suya. Entonces estás cayendo en la tentación porque el enemigo te dice, créeme a mí, no le creas a Dios. En otras palabras, cuando todas las promesas de Jesús, el hecho de que Jesús iba a ser, toda lengua le confesará, toda tribu, toda nación iba a doblar su rodilla ante él, le estaba diciendo Satanás, todo esto te daré si postrado me adoras. No tienes que esperar a que Dios tu Padre te dé todas las naciones y todas las tribus que confiesen tu nombre. Esa es la verdadera tentación en contra del creyente. No hacer cosas que ahora sí que a lo mejor decimos es que no es malo. No, el rollo es que si Dios no te lo ha mandado a hacer, dice la Biblia que lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces me encontré esta otra ilustración que me mandó mi pastora Sherry hace cerca de 4 años, cuando los dardos del enemigo estaban siendo muy fuertes en contra de mi fe. Y esta ilustración se llama así: piensa en un mundo sin viento. Los lagos podrían estar en calma, las hojas de los árboles no caerían por las calles por causa del del aire. Sin aire, ¿quién podría esperar que un árbol cayera de repente? Pero eso es lo que pasó en Arizona. Se construyó un domo de vidrio en el desierto de Arizona de 3 acres. Empezaron a cultivar esa tierra porque era desértica y empezaron a crecer árboles dentro de esta burbuja enorme que no tenía viento. Esta burbuja le pusieron biosfera. 2 de estos árboles crecieron muy rápido, más de lo normal, hasta que colapsaron por su propio peso. Los investigadores de este proyecto no podían entender cómo es que estos árboles habían colapsado. Resulta que haciendo investigación entendieron y le dieron un porqué. Estos árboles necesitaban del estrés del viento para que pudieran crecer fuertes.
¿Te acuerdas cuando Jesús permitió que las grandes olas y los fuertes vientos estuvieran golpeando contra la barca? ¿Se acuerdan que Jesús estaba dormido? Y cómo los discípulos le dijeron: ¿qué no te preocupa que estamos a punto de morir? Es a través de estas olas de viento en que el Señor permite que nuestra fe sea fortalecida. Son aquellos dardos de fuego del maligno que algunos hemos dejado pasar y dijimos: qué mal me sentí de haber fumado, qué mal me sentí de haber hablado mal de alguien, qué mal me sentí que lo que yo traté de cubrir mi pecado, Dios lo descubrió, porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, tarde que temprano. Qué mal me sentí, ya no quiero volver a caer en eso, no quiero volver a caer en eso. Es aquí que no podemos tener una vida protegida por una burbuja. Por eso Dios permite que las personas más cercanas a nosotros nos puedan traicionar. No porque quieran, a veces quieren, otras veces simplemente permitieron que un dardo o muchos dardos de fuego del maligno cayeran en contra de nosotros. Por lo tanto, Dios había creado un ambiente perfecto como una burbuja, pero Satanás se disfrazó como serpiente, y es así como trabajan los dardos de fuego del maligno. Te dice: Dios no quiere que conozcas. Dios quiere que seas una persona inculta, que seas una persona como borrego siguiendo a los demás. Dios no quiere eso. Dios lo único que quiere es manipularte y controlarte. No puedes creer todo lo que Dios te dice. Satanás entonces nos lleva a dudar de Dios, a creer en las palabras que Satanás nos está diciendo. Y de hecho así llegan todas las tentaciones, mis hermanos. Todas las tentaciones dicen, por debajo del agua, por debajo de la mesa, Satanás nos dice: no le creas a Dios, créeme a mí. Quiero que vayamos, por favor. Pensemos en todos los dardos que el diablo nos manda. No pagues tus impuestos, no digas toda la verdad, hazlo así porque no puedes esperar que Dios te haga justicia. Él no está haciendo nada, pareciera que no está haciendo nada. No veas, hay tantas veces que el mismo Espíritu Santo nos dice: no veas esas películas, no veas esas revistas, no hagas trampa en tus impuestos. Pero el diablo te dice: no pasa nada, ¿quién se va a dar cuenta? No pasa nada. Lo que el diablo quiere es, en otras palabras, en esos dardos de fuego, es decirte: no le creas a Dios, créeme a mí. Yo te daré el dinero más rápido, yo te daré fama más rápido, yo te daré paz más rápido. Hazlo a mi manera. Eso es lo que está diciendo. En Lucas 8:49 al 50, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo. Acuérdate, Jesús le dijo a Jairo: si tienes fe que tu hija va a vivir, todo al que cree todo le es posible. Fíjate, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Así vienen los dardos de fuego del enemigo, uno tras otro. No, tu matrimonio está perdido, tus hijos están perdidos, tu esposo nunca dejará de ser alcohólico, tu hijo nunca dejará la borrachera. Así te dice el enemigo cuando tu fe pareciera que está debilitado. Pero escucha la voz de Dios: no tengas miedo, cree nada más. En Tito 1:2 dice: nuestra esperanza es la vida eterna. Nuestra esperanza es la vida eterna. En el mundo vamos a tener aflicción, dice, la cual Dios, que no miente, repítete para tus adentros: Dios no miente. Dios no miente. Dios te dice: dame tu vida, dame tus diezmos, yo te lo devolveré apretado, remecido en tus graneros. Tú confía en mí, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Juan 8:44 dice Jesús: ustedes, le dice a aquellos que no creían en Él, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en Él.
Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de mentira. Sí, así son los dardos de fuego del maligno. Son mentiras disfrazadas de verdad, disfrazadas de cosas más rápidas que te dice: Dios no te va a cumplir, Dios no te va a suplir, Dios te ha dejado, Dios te ha abandonado. Y tú dices: no, yo estoy creyendo en Dios, estoy creyendo, y te avisan que te quedaste sin trabajo. Y te avisan que te recortan el salario, lo que estaba diciendo Alejandro hace rato. Te avisan que, y tú dices: no, Señor, pero la palabra de Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mi hermano, no busques la añadidura, busca el reino de Dios. No puedes decir creo en Dios y después hacer las cosas a nuestra manera. No podemos decir eso. Necesitamos, si queremos verdaderamente ser felices, necesitamos obedecer. Fíjate lo que dice Jeremías 15:16. En el tiempo de Jeremías nadie le creía a Dios, nadie oía a Dios. Y fíjate lo que este hombre, en medio de todos estos dardos de fuego, dice: al encontrarme con tus palabras, Dios, yo las devoraba. ¿Así has leído la Biblia? Devorando la palabra. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. El Salmo 119, no te voy a poner a leerlo ahorita, pero de principio a fin es: tu palabra es verdad, tu palabra. Habla de la confianza del salmista en la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético, que hacen caso de lo que está aquí escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Primera de Juan 1:4: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Segunda de Corintios 1:24: no es que intentemos imponerles la fe, no es imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes. Fíjese, la fe o la confianza o depositar nuestro peso completo en Dios va a traer alegría. Es para contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Proverbios 35: toda palabra de Dios es digna de crédito, y Dios protege a los que en Él buscan refugio. Hermano, en otras palabras, si alteras la verdad, vas a sufrir. Por eso necesitamos el cinto de la veracidad. Salmo 12:6: las palabras del Señor son puras y son como plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Así es la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:8-9: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente. Aquí lo ponen como león. Aquí está lanzando esos dardos de fuego del maligno, busca a quien devorar. Y fíjate lo que dice: resístanlo, manteniéndose firmes. ¿Cómo? Si tú lees la palabra, dice: manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma pandemia, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Cómo le resistimos? ¿Cómo resistimos al enemigo? Creyéndole a Dios. Esta es la aplicación constante de que creemos en Dios. Esto es un asunto de vida. Dios nos dice: yo te daré lo que anhelas, pero si lo haces a mi manera. Dios tiene leyes que no pueden ser traspasadas. Una persona me decía: yo pensé que podría salir solo, pero hoy me doy cuenta que no puedo. Necesito a Dios. Si tú lees el Salmo 46, dice: Jehová es mi fortaleza y mi refugio, no temeré aunque la tierra sea removida. El Salmo 84 dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Hoy quiero que oremos juntos. El escudo de la fe está diseñado para detener todas las tentaciones, dardos de fuego del maligno contra nosotros. Y hoy quiero que hagamos esta oración que la hizo un puritano antiguo
y que al leerla la copié para orarla hoy con ustedes. Y dice así: Señor, te doy gracias porque el final de la batalla nunca ha sido incierta. Tú vences y seguirás venciendo. El Calvario rompió la cabeza del dragón y luchó, y hoy lucho yo contra un enemigo derrotado que ya ha sido vencido con toda su fuerza y su sutileza. Padre, cuando yo sienta a la serpiente en mi talón, ayúdame a recordar que aquel cuyo talón fue herido, pero al ser herido rompió la cabeza del diablo. Señor, mi alma con gozo interno te alaba y exalta al conquistador poderoso. Señor, ayúdame a vencer la sutileza del enemigo y su conspiración que me han herido, me han lastimado. Cúrame, Dios, de cualquier herida recibida en el gran conflicto contra mi fe. Todo lo que he sufrido, todas las flechas ardientes que he recibido y que han tocado lo profundo de mi corazón, Señor, sáname. Y si he recogido pecado, inmundicia, si mi esperanza hoy es menos brillante que ayer, por algo Dios nos decía: vuelve a tu primer amor. Si mi pasión por ti ha menguado, si mi amor ya no es ardiente y apasionado, si mi alma se ha hundido bajo la presión de la pelea, si alguna comodidad terrenal ocupa mi corazón, Señor, si bajo el peso de la pelea he sufrido daño, Señor, te pido que tus promesas sean un bálsamo que toque mi vida. Señor, acércame a mí que estoy como guerrero cansado. Acércame a ti, perdón, para volver a levantarme. Dame fuerza que no determine, que yo no termine hasta haber vencido y derrotado a mi enemigo. Manténme cerca de ti, dame tal comunión contigo que pueda derrotar a mi enemigo en la incredulidad de la carne, en las flechas del enemigo y las flechas del mundo. Dame, Señor, una bebida de la fuente que yace en tu amor eterno, inmutable. Y entonces mi mano nunca se debilitará y mis pies nunca se tropezarán. Mi espada nunca se llenará de moho y mi casco nunca se sacudirá. Digo, nunca se quitará. Mi corazón nunca desfallecerá, porque mi fortaleza siempre descansará en el poder de tu fuerza. En Génesis, Dios le dice a Abraham: Abraham, cree en mí, yo soy tu escudo. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque el hecho de depositar todo el peso de nuestra vida en ti nos da esperanza para el futuro. Te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias por toda su atención. Gracias, y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Espero que esto haya sido de mucha bendición para ti. Nos vemos la próxima. Hasta luego.